Bueno, ahora sí, buenos días nuevamente para todos los que nos acompañan en esta mañana. Muchas gracias por su espera y qué bueno tenerlos con nosotros hoy en este espacio en el que, como les decía hace un momento, tendremos una charla sobre estructuración de proyectos en planes parciales, donde nos acompañan dos invitados muy especiales para desarrollar este tema. Y después, más adelante, antes de que finalicemos con la agenda de este día, les estaremos contando también cómo este tema del cual vamos a hablar hoy está relacionado directamente con nuestra diplomatura en gerencia integral de proyectos, que tiene una mirada gerencial del proyecto en términos financieros. Y es un programa que tenemos en convenio con la Universidad de AFIT y que hace parte de la colegiatura inmobiliaria, Nuevo Instituto de la Lonja de Medellín. Más adelante entonces les estaremos contando sobre esto y los invitamos a que durante la conferencia nos dejen sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de esta plataforma, y una vez que finalice la conferencia tendremos entonces un espacio para que las resolvamos. Y para no extendernos más, entonces vamos a dar inicio con la conferencia de hoy y les voy a presentar a los conferencistas que nos acompañan. Nos acompaña Juan Esteban Agudelo y Catalina Posada, y les cuento que Juan Esteban es abogado, especialista en Derecho Privado y magíster en Derecho Inmobiliario, Urbanismo y Construcción. Es socio de Correa Merino y también hace parte del cuerpo de docentes del Diplomado de Gerencia Integral de Proyectos Inmobiliarios. Y también nos acompaña Catalina Posada Abad, quien también es abogada y asociada de la firma Correa Merino Agudelo. Juan Esteban y Catalina, muy buenos días, bienvenidos a este espacio y muchas gracias por acompañarnos hoy. Los dejo entonces para que den inicio con su charla. Adelante. Mil gracias. Bueno, primero darle la bienvenida a todos los que están ahí conectados. Hoy vamos a tener un rato entretenido de un tema complejo, hay que decirlo de antemano. La estructuración de proyectos en planes parciales se ha convertido en un día a día de los estructuradores, desde la formulación de los planes parciales y después desde la estructuración de los proyectos. La idea es entonces que entremos en materia y le voy entonces a ceder la palabra a Catalina Posada para que arranquemos con los temas de hoy. Adelante, Cata. Buenos días para todos. Pues primero darles la bienvenida, agradecerles por estar aquí conectados, por interesarse en el tema. Nosotros desde Correa Merino Agudelo somos unos convencidos de que las ciudades requieren la articulación de todos los interesados para que logremos un ordenamiento territorial ordenado, con consenso. Entonces, desde una firma de abogados nos encanta ser parte de ese proceso, y la idea de esta conversación es que logremos compartir nuestras experiencias, compartir nuestro conocimiento y que se vuelva un conocimiento democrático, que todos podamos acceder a él y podamos aplicarlo, porque en últimas el territorio es de todos y no importa la esfera en la que estemos nosotros trabajando, bien sea como desarrolladores, como propietarios de tierras, como operadores o gestores urbanos, todos necesitamos conocer los elementos que integran el territorio y ordenarlo de manera pues consensuada. Entonces, esa es la finalidad de esta charla. Voy a compartir aquí ventana para poderles mostrar pues nuestra presentación y dar inicio. Bueno, entonces, como les explicaban al inicio, pues el título de esta charla al día de hoy es Estructuración de proyectos en planes parciales. Este es, digamos, el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Queremos presentar primero un contexto normativo, constitucional del tema, porque es importante pues que todos estemos, digamos, en la misma página, porque pues, aquí puede que haya personas que conozcan de alguna forma la normatividad, otros que apenas se estén acercando al tema. Entonces creemos que es importante partir de una base general y que todos estemos enterados pues de los mismos temas. En ese orden de ideas también queremos explicar y ahondar cuáles son los tipos de suelos y tratamientos urbanísticos que regulan un territorio, porque esto nos va a llevar a una tercera parte, que es entender qué instrumentos de planificación nosotros podemos aplicar en cada territorio, ¿cierto? Porque las condiciones individuales de los suelos nos llevan a saber qué puedo hacer yo ahí, que es en última lo que todos queremos saber, yo cómo puedo aprovechar o beneficiarme del suelo que poseo. Y en ese orden de ideas vamos a profundizar en dos instrumentos que son los macroproyectos urbanos y los planes parciales, pues en gran medida. Y vamos a finalizar con casos prácticos y experiencias pues que hemos nosotros vivido a lo largo de nuestro ejercicio profesional y acompañando proyectos. Así las cosas, para empezar, y creo que esta es una de las primeras
no sé si conclusiones o asteriscos o anotaciones de esta conversación, y es entender que ya la planeación del territorio no es un ideal o de pronto una utopía o tal vez sí, una visión de ciudad como de pronto comenzó como un sueño, sino que ya es una necesidad. Nosotros estamos viviendo, ya más del 70% de la población vive en ciudades, ya tenemos que compartir espacios cada vez más limitados, más densos, lo vemos en una ciudad como Medellín que tiene una densidad alta, así que el ordenar el territorio no se vuelve en un ideal, sino que se vuelve en una necesidad, y por eso tenemos que empezar nosotros por establecer unos principios básicos para que podamos desarrollar pues esta vida en conjunto en sociedades tan densas y en espacios limitados. Así entonces, desde la Constitución del 91 se establecen unos principios rectores del ordenamiento, que ustedes pueden ver ahí establecidos, son la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Estos principios son base para cualquier desarrollo, para la formulación de los planes de ordenamiento territorial, para la formulación de los distintos instrumentos y para el actuar de cada uno de los interesados. Entonces, es eso, no verlo simplemente como principios ideales, sino como necesidades. En el primer caso, en la función social ecológica de la propiedad, ya vemos cómo se ha dado paso y cómo se le ha dado importancia a los suelos de protección ambiental, a los suelos de protección paisajística, donde ya vemos que el interés de los particulares debe ceder ligado también al segundo, debe ceder a un interés general, donde todos buscamos un medio ambiente sano, un medio ambiente que se pueda disfrutar, un medio ambiente que le dejemos a generaciones futuras. En ese orden de ideas, el segundo principio también nos lleva a entender que si bien existe una propiedad privada, y en Colombia es una propiedad que está respetada, también ya entendemos que tenemos que ceder y que en algunos casos debemos darle paso a, digamos, a proyectos de ciudad o a finalidades que están para el beneficio de todos más allá de un desarrollo individual, digamos, de la propiedad privada. Entonces tenemos que encontrar un balance y un equilibrio entre los intereses particulares y los intereses generales de toda la ciudadanía. Y por último, un principio que va a ser muy relevante para esta conversación y que es fundamental al momento de estructurar proyectos en planes parciales, de formularlos, de adoptarlos y de ejecutarlos especialmente, es la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Yo como particular, propietario de una tierra, yo como desarrollador, como interesado, tengo derecho a llevar a cabo sobre mi propiedad privada, sobre mis tierras, mis predios, tengo derecho a llevar a cabo acciones, según lo determinado en la norma, pero esto va acompañado, y esto es muy importante, de unas cargas. Unas cargas que se deben compensar, pagar, cumplir a favor de una municipalidad y en últimas a favor de todos nosotros. Entonces, tener en cuenta estos principios nos va a llevar a entender cómo debo yo formular y cómo debo yo implementar los distintos instrumentos. Así las cosas, para entrar a explicar las clases de suelo, que como decía, puede que sea un concepto que algunos entiendan, otros apenas están entrando en este tema. Las clases de suelo vienen determinadas desde la ley nacional, que es la ley 388 del 97, esta es la ley de ordenamiento territorial, la ley que nos rige, digamos, en este tema. La predecesora fue la ley 9ª de 1989, la ley de reforma urbana, que está vigente en algunos de sus artículos todavía, pero fue modificada en gran parte por la ley 388. Entonces, ambas, digamos, que nos dan ese marco normativo para el actuar, y adicionalmente, para que también lo tengan presente, el decreto 1077 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. En el año 2015 se hicieron pues un compendio de normatividad y sacaron los decretos reglamentarios de cada uno de los sectores, y el 1077 es el que nos rige a nosotros en materia de ordenamiento territorial. Entonces, cuando quieran comprender, cuando necesiten aterrizar conceptos, consultar normatividad, ese es el marco normativo que debemos aplicar. Las clases de suelo entonces están divididas en suelo urbano, suelo de expansión urbana y el suelo rural. Primordialmente, ya vamos a ver que existen unas subcategorías de suelos al interior de algunos de estos. El suelo urbano, la mejor forma de entenderlo es aquel que está definido por el perímetro de disponibilidad o de servicios públicos domiciliarios. Entonces, el suelo urbano es aquel donde se presentan ya condiciones de habitabilidad, donde contamos, en principio, porque ya vamos a ver que hay condiciones más precarias que otras o zonas más desarrolladas que otras, pero en principio en los suelos urbanos ya contamos con vías, contamos con espacios públicos, contamos con equipamientos, contamos con condiciones que permiten habitar un territorio. Son suelos que ya han sido desarrollados, en principio,
y que cuentan, como lo decía, con los servicios públicos. Entonces, esa es una forma muy clara de entenderlo. Por otra parte, está el suelo de expansión urbana, un suelo que es relevante, muy relevante para los planes parciales, y esta es una de las primeras anotaciones importantes para que siempre tengan en cuenta, y ya voy a explicar qué es el suelo de expansión urbana, pero en este tipo de suelos solamente se permiten desarrollos mediante planes parciales. Entonces es fundamental tener eso presente, porque si yo tengo la propiedad en alguno de estos suelos o tengo el interés en desarrollarlo, siempre debe estar formulado un plan parcial. Esa es una condición importante, una primera conclusión. Los suelos de expansión urbana, entonces, son aquellos que se tiene previsto integrar al suelo urbano, al perímetro urbano, durante la vigencia de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, son suelos en los que yo primero debo contar con una disponibilidad, una viabilidad de servicios públicos, donde a mí la entidad prestadora me diga, sí, en esos territorios que en este momento no hacen parte del suelo urbano, pero que ya están contiguos y uno ya ve que para allá va la ciudad, que la empresa prestadora de servicios públicos me diga, listo, yo puedo hacer la conexión ahí de servicios públicos y por ende lo podemos integrar al suelo urbano. Entonces, estos suelos de expansión urbana son los próximos que se van a integrar a las ciudades, es para donde vamos creciendo. Y en una tercera clase de suelo está el suelo rural, que contrario al suelo de expansión urbana es aquel que no permite desarrollos urbanos en principio, sino que está destinado principalmente a actividades agrícolas, forestales, ganaderas, ciertas actividades muy determinadas en la norma, porque se busca pues también la protección todavía del suelo rural. Y dentro de esta clase de suelo está el suelo suburbano. Este suelo, digamos que es una mezcla, un balance donde uno ya empieza a ver que se dan condiciones de la vida del campo y condiciones de la vida de la ciudad, sin ser completamente ni lo uno ni lo otro. Entonces, bajo este tipo de suelos suburbanos es donde usualmente están permitidas las parcelaciones campestres, por ejemplo, donde ya se empiezan a ver ciertos desarrollos para habitar el territorio, pero sin llegar pues con obras de gran impacto como se harían en el suelo urbano. Entonces, esto es importante para tenerlo presente. Aquí vemos pues en la presentación cómo se desagregan lo que les mencionaba ahorita para el suelo rural, algunos usos que se permiten, el agrícola, ganadero, forestal, institucional, comercial. Aquí vemos también en el suelo rural lo que les mencionaba, el suelo suburbano, donde se permite una vivienda, digamos, campestre o parcelaciones. El suelo de protección es otro fundamental que, digamos, hace parte de las clases de suelo, pero es un tipo de suelo que se da paralelo en todos ellos. ¿Por qué? Porque el suelo de protección me determina a mí, dentro del suelo urbano, dentro del suelo de expansión urbana y dentro del suelo rural, zonas que están protegidas, zonas que son de conservación, que son para la preservación ambiental y paisajística de los territorios. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de Medellín, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial actual, está definida la estructura ecológica principal, que son suelos dentro del territorio municipal, que están destinados a la conservación y protección. Entonces, este es un suelo que, digamos, impacta todos los distintos suelos que mencioné anteriormente. Y dentro del suelo urbano y de expansión urbana, que son dos categorías, se permiten ciertos usos, ya determinando, como ya voy a explicar, los tratamientos que se aplican. Entonces, por un lado, tenemos dentro de distintos componentes urbanísticos, empezamos por determinar qué clase de suelo me aplica. Ese es un primer, digamos, check que yo tengo que realizar a la hora de pensar en formular un proyecto o desarrollar un proyecto en un predio. Aquí podemos ver un poco más gráficamente cómo sería esta parte que ya ven aquí un poco más en verde corresponde a los suelos que son de protección. Esto pues es un ejemplo en un municipio. Aquí vemos el perímetro urbano delimitado, como lo mencionaba en principio, cuya característica principal es porque cuenta con servicios públicos, y los suelos de expansión urbana, que son hacia donde vemos que va a crecer el municipio y son los que próximamente van a ser parte del suelo urbano. Esa es una primera pues como aproximación que tenemos que tener a las clases de suelos. Posteriormente, luego de chequear, listo, ya sé en qué suelo me ubico, ya tengo que entrar a determinar los tratamientos del suelo dentro de esa clase de suelo. Estos tratamientos están catalogados también dentro de la ley, que les repito, Ley 388 del 97, Decreto 1077 de 2015. Están determinados los distintos tratamientos. Tenemos el tratamiento de desarrollo, tratamiento de consolidación, mejoramiento integral, conservación y renovación urbana. Estos distintos tratamientos son los que me determinan puntualmente qué puedo yo hacer en una zona, ¿cierto? Si yo quiero saber, bueno, puedo desarrollar un proyecto
de vivienda, puedo formular un proyecto, esta zona ya está totalmente desarrollada, ya no puedo entrar a intervenirla. Estos tratamientos son los que nos van diciendo. Estos tratamientos, por definición general, están en la norma nacional, pero es cada uno de los planes de ordenamiento los que me determinan a mí qué puedo hacer yo. Como saben, o para los que no sepan, pues Colombia es un país descentralizado que le ha dado mucha autonomía a los entes territoriales, a los municipios. Entonces, el tema del ordenamiento territorial es distinto en cada uno de los municipios, partiendo de los principios que vimos inicialmente, de las clases de suelo, de los tratamientos que están en la norma nacional, pero cada municipio determina, a partir de los estudios técnicos y el desarrollo individual de cada uno de ellos, determina cómo se va a desarrollar. Eso es fundamental porque si bien en muchas ramas del derecho puede que la norma nacional nos determine cómo actuar, el derecho humano tiene una particularidad y es esa. Cada situación se analiza de forma independiente en distintos municipios. Entonces, lo que a mí me aplica para Medellín puede que no me aplique igual para Envigado, lo que me aplica en Envigado no me aplica igual en Bello. Y así, entonces es importante tener esa claridad y entender que los proyectos se deben aterrizar a cada territorio. Así las cosas, el tratamiento de consolidación es un tratamiento donde ya se han presentado condiciones de habitabilidad, donde ya hay suelos desarrollados, donde ya, digamos, en principio se cuenta con las condiciones de vida, de espacios públicos, de equipamientos. Digo en principio, ¿por qué? Porque hay algunos municipios que han catalogado los tratamientos de consolidación en distintos niveles, vuelvo y repito, como Medellín, pues que es un ejemplo que por supuesto pues traigo a colación porque lo trabajamos bastante. En el caso de Medellín, la consolidación está determinada por distintos niveles, entendiendo que hay zonas que están con una consolidación mayor que otras, es decir, que están, digamos, ya lísticas, ya cumplen con todo lo que un territorio idealmente debería cumplir y no permiten más desarrollos. En este tipo de suelos, los desarrollos se dan previo a previo, es decir, si yo tengo una tierra, un inmueble y quiero hacer alguna intervención, lo puedo hacer en principio de forma individual, sin necesidad de acudir a ningún instrumento. Por otro lado, tenemos el tratamiento de mejoramiento integral. Este tratamiento es un tratamiento que se le asigna a suelos que se han desarrollado de forma precaria, que se han desarrollado en situaciones de ilegalidad, de informalidad. Que sabemos que es una condición muy común en Colombia, una condición muy común para el caso particular de Medellín y el área metropolitana, y lastimosamente también en América Latina. Los suelos de América Latina se han desarrollado de una forma muy legal, muy precaria. Yo voy comprando parcelitas, yo voy haciendo mi casa, tengo mi primer piso y le pongo el segundo, tengo otro hijo y le pongo el tercero, digamos que presentan estas condiciones. Entonces, el tratamiento de mejoramiento integral lo que busca es, venga, nosotros como municipio le vamos a asignar este tratamiento y lo que queremos es mejorar las condiciones de la gente en esas zonas, porque ¿cuál es la dificultad? No solo para las personas en temas de titularidad, en temas inmobiliarios, que no tienen escritura, no tienen registro, en fin, situaciones que conocemos, pero adicionalmente, como cada uno va construyendo su casa, pues no se genera ningún espacio público, entonces son zonas que no tienen parques, que no tienen vías, donde los buses tienen que compartir pues carriles y está uno sufriendo todos los días pues por accidentes, creo que todos lo hemos visto. Entonces el tratamiento de mejoramiento integral busca mejorar las condiciones para las personas que habitan esos territorios. Esa es por una parte. Por otro lado, tenemos el tratamiento de renovación urbana, otro tratamiento fundamental, así como hacía la anotación de que los suelos de expansión urbana únicamente se desarrollan mediante planes parciales. El tratamiento de renovación urbana es el tratamiento, digamos, que por regla general se desarrolla también mediante los planes parciales. El tratamiento de renovación urbana se da en aquellas zonas que fueron desarrolladas en algún momento bajo ciertos usos, bajo ciertas condiciones de la época, pero que actualmente no compaginan con las dinámicas sociales, las dinámicas urbanísticas, las dinámicas económicas de un territorio. Entonces, tenemos que entender que la sociedad es cambiante. La sociedad es cambiante. En una ciudad como esta, nosotros vemos un día una zona, es la zona que se dedica a los negocios, a los 10 años ya es la zona de rumba, vemos cómo tiene muchas dinámicas de cambios, ¿cierto? Entonces el tratamiento de renovación urbana es ese que nos dice, listo, nosotros reconocemos que la ciudad va cambiando, vamos entonces a la par de esos cambios y vamos renovando el territorio. Este tratamiento entonces es fundamental y es muy bonito porque nos permite replantear lo que nosotros ya tenemos como concepto de ciudad y reformarlo y adecuarnos. Por otra parte tenemos el tratamiento de conservación, que el tratamiento de conservación se da en zonas que queremos proteger, y que queremos proteger por razones ambientales o por razones patrimoniales. Esto es muy importante
Aquí tenemos un caso muy bonito que yo creo que todos quisiéramos ver en su máximo esplendor, que es el caso del barrio Prado Centro. Prado Centro. Pues Prado es un lugar icónico, un lugar hermoso, que todos buscamos proteger. Entonces listo, el POT le asignó un tratamiento especial de conservación y dijo vamos a hacer todos los esfuerzos y vamos a dirigir digamos las actuaciones y acciones urbanísticas tendientes a protegerlo. Y también se da por razones patrimoniales, por razones, perdón, ambientales. Entonces se da por ambos tipos de condicionantes que nos llevan a proteger zonas del territorio. Y por último tenemos el tratamiento de desarrollo. A mí me gusta pensar en el tratamiento de desarrollo como una hoja en blanco que nos permite a nosotros contar una nueva historia en materia de ordenamiento territorial, porque nos permite a nosotros dibujar tal cual el proyecto, la ciudad, la zona que queremos. Entonces, el tratamiento de desarrollo son suelos que son urbanizables, que no han sido urbanizados. Entonces, incluso aquí, como se muestra pues en la imagen, son tierras que están listas para que nosotros soñemos en ellas. Entonces, yo creo que para los desarrolladores, los dueños de tierras, para nosotros como gestores urbanísticos, incluso para los planificadores también, es la tierra ideal, porque nos permite partir de cero y crear y visionar lo que queremos en el territorio. Entonces, estos son los distintos tratamientos que tenemos en el suelo urbano. Perdón, se me fue por acá. Son estos 5 tratamientos. Y en el suelo de expansión tenemos los tratamientos como les decía, está en la clase del suelo de protección, que es transversal a todos los suelos, y aquí está bajo el tratamiento de conservación por razones ambientales, donde en el suelo de expansión urbana pues es fundamental proteger estas zonas verdes. Y tenemos el tratamiento de desarrollo, pues porque partimos de la base de que el suelo de expansión urbana, como apenas lo vamos a incorporar al suelo urbano, es un suelo que está digamos, virgen, pulpito, para que nosotros trabajemos en él, y eso pues también es una hoja en blanco, que eso me parece muy importante. Aquí en este esquema podemos ver, digamos, los distintos tratamientos plasmados en el territorio, como para mayor claridad. Tenemos el suelo de conservación ambiental, donde tenemos las zonas pues, que ustedes pueden ver como resaltadas en color verde. El suelo de consolidación usualmente pues es, digamos, como aledaño a las zonas céntricas de las ciudades, de los municipios. Podemos ver el tratamiento de consolidación, donde, como les decía, son zonas que ya están en principio muy desarrolladas y ya pues agotaron como su capacidad de desarrollo. Tenemos la conservación histórica, que usualmente está pues en los centros, donde está la iglesia, el parque, pues zonas que ya son en principio muy bonitas y que queremos pues proteger por su carácter patrimonial, que nosotros en los municipios y en los pueblos aquí en Colombia pues tenemos mucho a proteger y lo debemos hacer. La renovación urbana se puede dar en distintas zonas de la ciudad, pues digamos que en este caso está contigua al centro histórico, lo cual también le da como un mayor peso para que nosotros entremos a renovar esas zonas que usualmente están ya en decaimiento, en situaciones muy, muy precarias, porque ya no compaginan con la zona. Aquí vemos una zona de mejoramiento integral, donde como les decía, se desarrolló precariamente, ilegal, informal, entonces queremos entrar a mejorar las condiciones para la gente. Y la hoja en blanco, que tenemos aquí pues distintas zonas donde podemos soñar, avanzar, y nada, aplicar la norma de la mejor manera, digamos como hubiera sido el ideal, siempre planear los territorios. Obviamente el derecho urbano es un derecho que uno todavía puede considerar joven, entonces estamos en este momento aterrizando e interiorizando todos que debemos planear el territorio, que no es un tema de ir sobre la marcha, sino que debemos plantear el ideal de ciudad que queremos tener. Entonces aquí vemos los distintos tratamientos. Entonces, para recapitular, tenemos un primer check, que son las clases de suelos, y un segundo check, que son los tratamientos urbanísticos. Hay otros componentes urbanísticos que, digamos, no pues, requerirían mucho tiempo para nosotros entrar a analizarlos, que son, por ejemplo, los aprovechamientos urbanísticos, que nos definen a nosotros normas de alturas, índices de construcción, índice de ocupación, o sea, ya me definen a un detalle yo qué puedo hacer en cada uno de las zonas o de los territorios o de los predios, dependiendo cómo esté delimitado. Pero digamos que esos son componentes que hay que entrar a analizar, que se llaman los aprovechamientos urbanísticos, pues que ya serían materia pues como de una profundización mayor a lo que pretendemos en esta conversación. Pero para efectos de esto es importante tener claras las clases de suelos y los tratamientos urbanísticos, como ya mencionamos. Así las cosas, y todo esto para poder entrar a entender cuáles instrumentos me aplican a mí según la clase de suelo y el tratamiento.
Entonces, esto es simplemente una mención, porque cada instrumento, como lo estamos viendo aquí, como lo vamos a ver, cada instrumento es un mundo, cada instrumento es un universo y cada instrumento tiene unas características específicas. Pero para mencionar, en el suelo urbano, tenemos para el tratamiento de conservación patrimonial, donde queremos proteger, como por ejemplo el barrio Prado Centro, tenemos un instrumento que se llama los planes especiales de manejo y protección, que son normas especiales para un territorio, para una zona, para un polígono, como es el caso de Medellín, donde me dice a mí yo cómo debo proteger esas zonas, los inmuebles, cómo debo intervenir fachadas, si puedo demoler ciertas edificaciones para hacer otras, o sea, me da una norma al detalle muy específica para esos territorios. Pero esos planes especiales de manejo y protección son únicamente para estas zonas de conservación. Para las zonas de consolidación, para los tratamientos de consolidación, como les mencionaba ahorita, yo puedo desarrollarlo previo a previo. O sea, siempre y cuando yo cumpla con la normativa establecida en los planes de ordenamiento territorial, que me definen normas de alturas, de ocupación, de índice de construcción, yo puedo determinar ahí que, digamos, cuál es el mejor aprovechamiento del proyecto ideal y desarrollarlo bajo esas condiciones. Todo esto, por supuesto, pues sí que también es materia de mirar ya en el diplomado, es el tema de las licencias urbanísticas, porque ya me tienen que entrar a aprobar todos los proyectos, pero digamos que eso es un tema a profundizar. Pero en principio se desarrollan previo a previo. El tratamiento de renovación urbana, como le mencioné ahorita, es el ideal para los planes parciales, es aquellos que yo debo desarrollar mediante plan parcial para reestructurar, para revitalizar, para reurbanizar, redesarrollar el territorio. ¿Por qué lo digo así con todos estos verbos? Porque este tratamiento se subdivide en tres: el tratamiento de renovación urbana en modalidad de redesarrollo, de reactivación y de revitalización. En esas tres modalidades, pues que también habría que entrar a ahondar, digamos, en cada una de ellas, pero en principio son estas tres modalidades que hacen parte del tratamiento de renovación, buscan reactivar una zona, renovarla, para darle una nueva vida. Entonces, ahí es donde entran los planes parciales principalmente. Y, por ejemplo, en el caso de Medellín, los planes parciales, que en este momento son 35 planes parciales, están en su mayoría, y todos estos bajo en polígonos con tratamiento de renovación urbana, porque lo que la ciudad busca, en ciudades donde hay poco suelo, como Medellín, donde ya el suelo a desarrollar es muy limitada, esa hoja en blanco ya está cada vez más coloreada, los suelos de renovación son el ideal porque me permite a mí replantear, bueno, ya tengo algo en este territorio, pero ese algo lo puedo mejorar, lo puedo reorganizar, lo puedo reinventar, puedo trasladar esto a otra zona y aquí sacarle mayor potencial. Entonces, el suelo de renovación urbana, este tratamiento es muy bonito porque nos permite a nosotros innovar, adecuarnos y seguir adelante en las dinámicas. Para el tratamiento de mejoramiento, pues, por mencionarlo únicamente, está el plan de mejoramiento, que es otro instrumento que se aplica a esos tipos de suelos. Y en el tratamiento de desarrollo también se puede formular plan parcial. Los planes parciales en algunos casos son obligatorios, en otros pueden ser por iniciativa pues público-privada, como ya vamos a ver más adelante, y se pueden desarrollar mediante este tratamiento. O si no, pues en los suelos con tratamiento de desarrollo yo también los puedo realizar mediante las distintas pues como opciones que me trae la norma, mediante las modalidades de licencias urbanísticas que me apliquen. En expansión urbana, entonces, como les decía, sí o sí, sin excepción, por norma nacional, por planes de ordenamiento territorial, siempre con plan parcial. Y en el suelo rural hay un instrumento que es la unidad de planificación rural, que también habría pues que entrar como a analizar en detalle. Yo creo que a veces nosotros hablamos mucho de los instrumentos y lo he mencionado no sé cuántas veces en esta conversación, pero es entender qué es un instrumento. Un instrumento es la norma, un instrumento es ese documento, para ser como muy explícitos, que me dice a mí qué puedo hacer. Entonces, cuando hablamos de instrumentos, estamos hablando de la normatividad que me aplica, pues como para partir de ahí, que de pronto por ahí debería haber empezado. Ahora, entendiendo distintas modalidades de normas que me aplican, queremos hablar de dos instrumentos especialmente. Por una parte están los macroproyectos urbanos y ya luego vamos a seguir avanzando con los planes parciales. Los macroproyectos urbanos. A ver, para entender el ordenamiento como una especie de embudo que nos lleva finalmente a un resultado que es un proyecto, que es la ciudad en la que vivimos, donde todos los días nos movemos en el carro, caminamos, disfrutamos o sufrimos, dependiendo de cómo la planeemos. En ese embudo, yo en primera medida tengo sobre la base la norma nacional,
que ya vimos. Luego voy escalando un poco y tengo los planes de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial son el instrumento, o sea, la norma básica que me determina a mí cómo voy a desarrollar los territorios. Estos planes de ordenamiento territorial son adoptados por los consejos municipales de cada uno de los municipios, ¿cierto? Después de un proceso, que también eso sería pues materia como de la conversación, explicar cómo es el proceso para adoptar los planes de ordenamiento. Pero estas normas básicas en algunos municipios, por su tamaño, por su complejidad, por su densidad, por distintos componentes, requiere que se apliquen otros instrumentos para poder aplicar esos conceptos, digamos, o esas directrices que establecen los planes de ordenamiento territorial. Entonces aquí es donde empieza ese embudo como a seguir bajando. En un segundo nivel, porque podemos llamar el plan de ordenamiento como un instrumento de primer nivel, en un segundo nivel tenemos un instrumento como es los macroproyectos urbanos. Hay otros, pero aquí nos vamos a enfocar en este. Los macroproyectos urbanos, y en un tercer nivel, que son los instrumentos de tercer nivel, hacen parte de eso los planes parciales. Esto lo vamos a ver escalonado. Planes de ordenamiento territorial, macroproyectos urbanos y planes parciales. Entonces, los macroproyectos urbanos, y voy a definirlo como está en la norma, son el conjunto de acciones técnicamente definidas y evaluadas, orientadas a la ejecución de una operación urbana de gran escala, con capacidad de generar impactos en el conjunto de la estructura espacial urbana, de orientar el crecimiento general de la ciudad. Entonces, el POT es a nivel municipal. Los macroproyectos urbanos son pensados para zonas donde se requieren intervenciones de gran escala, que no son a nivel municipal, sino que tenemos que hacer una lupa sobre esos territorios. Aquí voy a hablar del caso puntual de Medellín en este momento. Tenemos, digamos que desde el POT se mencionaron o se establecieron para formular 10 macroproyectos urbanos que ustedes en la pantalla pueden ver en la presentación, donde están los del borde nororiental, los del borde noroccidental, suroriental, está el macroproyecto de La Iguaná, San Antonio de Prado, Santa Elena, y están los macroproyectos del Río. En total son 10 macroproyectos que el Plan de Ordenamiento Territorial dispuso que se iban a formular pues durante la vigencia de este instrumento. Estos planes de ordenamiento lo que nos definen, perdón, estos macroproyectos lo que nos definen a nosotros a una escala, digamos, intermedia de planificación, no a nivel municipal, sino intermedia, son temas de espacio público, nos dice a nosotros dónde van a darse esas zonas de espacio público para esparcimiento, para encuentro, que en Medellín y en el área metropolitana en general tenemos un déficit de espacio público. Entonces esto es una de las cosas que nosotros, pues en nuestra opinión, resaltamos mucho más de los instrumentos, y es generemos espacio público, porque si nosotros dejamos el desarrollo simplemente de proyectos, pues no vamos a poder disfrutar una ciudad, vamos a tener espacios de trabajo, de compras de vida, sin tener espacios de esparcimiento de encuentro, que hemos visto que son muy necesarios, porque los que tenemos en Medellín y área metropolitana son disfrutados al máximo. También estos macroproyectos nos definen equipamientos, que son también estos espacios para la cultura, para la educación, para la recreación. Nos definen temas de movilidad, que creo que aquí todos padecemos últimamente la movilidad, y lo que busca esto justamente es que podamos regularlo, que no vayamos haciendo las vías a la par que van llegando los tacos, sino que nos anticipemos a ese crecimiento de las ciudades y los vehículos. Nos definen temas de patrimonio cultural, servicios públicos, usos del suelo, no las clases del suelo que vimos, porque esas clases del suelo son definidas desde el plan de ordenamiento, sino los usos del suelo. Nos dice dónde podemos tener comercio, donde podemos tener servicios, es decir, hoteles, oficinas, donde podemos tener vivienda, en fin, nos determina esa distribución. Va armando un rompecabezas o un monopolio, nos va armando un monopolio y nos va diciendo, yo aquí quiero poner los hoteles, yo aquí quiero poner las discotecas, yo aquí quiero poner bares, yo aquí quiero poner colegios. Entonces el macroproyecto nos arma todo ese esquemita y nos establece pues los aprovechamientos y obligaciones. Aquí vamos a dar de pronto nuestra opinión en este momento frente a la situación que está viendo Medellín. Nosotros somos unos convencidos de la necesidad de planificar, somos unos convencidos del ideal de ciudad, del modelo de ocupación, y el proyecto que tiene el plan de ordenamiento territorial actual de una ciudad compacta, de una ciudad que frene el crecimiento en las laderas, es un sueño, y creo que todos lo queremos, y queremos ver Medellín verde, y lo queremos ver con vías ordenadas, ¿cierto? Creo que es un sueño y ninguno lo pone en duda. Lastimosamente, el sueño fue muy grande y quedó plasmado en
en un compromiso de formular estos 10 macroproyectos, 3 de los cuales ya están formulados. Están formulados los macroproyectos del río, que uno muchas veces escucha pues que se habla como de esa figura, y lo hago así es porque está en el mapa, lo vemos así pues como a lo largo del río, y está Río Sur, Río Centro y Río Norte. Estos 3 macroproyectos fueron ya formulados, es decir, ya existe decreto que adoptó estos macroproyectos, salieron en el 2015, y estos han sido modificados, uno en el 2018 y otro tuvo modificación en el 2019, pues creo que no es necesario en este momento decir los números de los decretos, pero si alguien de pronto pues quiere como ahondar en la normatividad, la compartimos. Pero nuestra opinión es que se quiso de pronto hacer tanto, se soñó tanto, que la aplicación ha estado muy limitada. Y hemos identificado que se dan 2 situaciones con esto: una situación de desconocimiento muy grande frente a la norma y una situación de confusión frente a la norma. Aquellos que la conocen, aquellos que se ven enfrentados, digamos, al reto de aplicar la norma, se encuentran básicamente con que tenemos un plan de ordenamiento territorial y los macroproyectos terminan siendo otro plan de ordenamiento territorial. Entonces, realmente al momento de uno aplicar la norma, nosotros pues que estamos acompañando los proyectos, que estamos también acompañando formulación de instrumentos, nos vemos con el reto de compaginar estas normas, de entenderlas, porque hay que ser honestos, a veces las normas se vuelven de una complejidad tan grande que uno para entenderlas se ve como muy retado, y para aplicarlas mucho más. Entonces esa es una de nuestros conceptos frente a esto, que por haber querido hacer tanto, estamos en una situación en la que hay muchas actuaciones y muchas intervenciones frenadas. Entonces, eso es uno de los límites que vemos. Los otros macros no han sido formulados, no tenemos decretos, se sigue reglamentando el PUT, y nosotros ya estamos en la vigencia de mediano plazo, es decir, el PUT ya va a cumplir 8 años porque fue adoptado el acuerdo 48 en diciembre de 2014. Entonces, es un PUT que ya está muy avanzado y seguimos pues a la espera de reglamentaciones, y con las que tenemos a veces es complejo aplicarlas. Entonces es algo que nosotros pues nos hemos visto enfrentados en nuestro día a día. Entonces es una de nuestras observaciones frente a este tema. Y ahora sí, siguiendo con esta lupa, tenemos los planes parciales como instrumentos de tercer nivel. Estos entonces, como para recordarles las normas, las vemos aquí: la ley 388, el decreto 1077, y para mencionar está la ley 2079-2021, que es la ley de hábitat. Esta ley salió en enero de este año, como ya les voy a explicar un poco más adelante, trajo unas modificaciones al procedimiento de adopción de la norma, de adopción de los planes parciales, muy importante, que ya lo vamos a ver. Entonces, estos instrumentos de planes parciales son instrumentos intermedios también, de tercer nivel, que me permiten desarrollar a una escala mucho más específica, donde yo determino cuál es el área que voy a intervenir, puedo definir estos aprovechamientos, estos usos del suelo que se van a dar. Lo que vimos también para una escala de los macroproyectos, que es a gran escala, el plan parcial me lo aterriza en territorios. Entonces, en este momento Medellín tiene 35 planes parciales, donde está haciendo la lupa en ciertas zonas que, como mencionaba, son de renovación urbana, donde vamos a borrón y cuenta nueva, vamos a revitalizar esto, a reurbanizarlo, redesarrollarlo, porque Medellín tiene mucho potencial, pero ya no tiene esa hoja en blanco que mencionaba ahorita. Entonces, la ley los define como los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento para áreas determinadas del suelo urbano, o sea, se pueden dar dentro del suelo urbano, y para las áreas incluidas en suelo de expansión urbana, sí o sí. Repito, eso es importante. Además de las que deben desarrollarse, mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales en los términos previstos en la presente ley. Quería pues leer la norma para que quede muy claro el concepto, pero son microplanes de ordenamiento territorial, así no está definido en ninguna parte, pero es una forma muy práctica de entenderlos, los voy aterrizando al territorio. Hay unos componentes fundamentales que igual ya más adelante pues Juan Esteban nos va, digamos, como a ahondar en este tema al estructurar los proyectos, cuáles son esos componentes que deben seguirse, o esas etapas que deben seguirse para estructurar un proyecto en un plan parcial, pero hay unos aspectos que la norma determina que es básicamente lo que debe contener un plan parcial, ¿cierto? Pues hablamos mucho de plan parcial, pero bueno, ¿eso qué es? Yo cuando cojo un decreto de un plan parcial, ¿yo qué estoy viendo realmente? Entonces, lo primero es que se delimita el área de operación urbana y las
unidades mínimas de actuación, es decir, yo cómo debo ir desarrollando el territorio. Primero, cuál es el área total de la intervención. Y segundo, yo delimito esas unidades de actuación que yo voy a ir desarrollando de manera, digamos, no individual, porque esas unidades pueden estar integradas por distintos predios, distintos territorios, pero sí dentro de esa unidad de planificación, a su vez, hay ciertas unidades que yo voy desarrollando. Entonces, es importante delimitar claramente cuál es el área que yo puedo intervenir mediante ese plan parcial. Por otra parte, debo definir exactamente cuáles son los objetivos, las características, yo qué busco en este plan parcial. Este plan parcial va a ser un plan parcial de renovación donde yo le quiero dar, pues según la norma, por supuesto, pero le quiero dar prioridad a la vivienda, donde yo le quiero dar una mezcla de usos, donde yo quiero, por ejemplo, en el caso de Simesa, que es el plan parcial de Ciudad del Río, tiene unas características donde hay una mezcla de usos que hemos visto que han funcionado muy bien, donde tenemos hoteles, donde tenemos clínicas, donde tenemos vivienda o tenemos un espacio público muy utilizado. Entonces yo tengo que definir cuáles son los objetivos, yo qué busco al estar, yo para qué estoy haciendo un plan parcial, ¿cierto? Yo para qué estoy llevando a cabo todo este proceso, yo qué quiero ver ahí en 10 años cuando estoy desarrollando ese plan parcial. Por otra parte, debo definir las normas urbanísticas. Aquí es muy importante entender que los planes parciales son un complemento o una aterrizan lo que establece el plan de ordenamiento territorial, lo definen, pero no pueden ir en contravía de los planes de ordenamiento territorial. Yo no puedo ir a cambiar el uso del suelo, pues yo no puedo establecer esto era de expansión urbana, yo mediante el plan parcial pues ya le estoy cambiando el uso a rural. Bueno, digamos que tiene que ir compaginado con las normas generales que me trae el plan de ordenamiento, pero aquí yo defino las normas específicas para cada unidad de actuación. Asimismo, fundamental que lo he mencionado a lo largo de esta conversación, se define el espacio público, se definen las vías, y esto permite que haya una coordinación y una adecuada organización del territorio, que no sea simplemente ir construyendo, sino que ya entramos a ver, usted me construye acá, pero por aquí me va esta vía, o por aquí vamos a hacer el parque, caso Ciudad del Río, y se define dónde va a ir el parque, alrededor de las construcciones. Entonces, de entrada yo estoy haciendo el mapita y el esquema de lo que quiero. Los demás componentes necesarios, pues determinando cada plan parcial, si me aplican zonas de protección patrimonial, zonas de protección ambiental, pues en fin. Y un tema importante es que yo puedo plasmar o debo consagrar en los planes parciales los instrumentos de gestión y financiación del suelo. Hay instrumentos de planificación que son estos que hemos estado mencionando, los macroproyectos, los planes parciales que son en los que yo sueño qué voy a hacer, pero ya están los instrumentos de gestión y financiación en los que, bueno, yo cómo lo voy a hacer, yo cómo voy a obtener los recursos, yo cómo voy a distribuir, digamos, las cargas, los beneficios, los costos que genera este plan parcial, que también más adelante se va a mencionar un poco más de eso. Entonces, todos estos componentes, todas estas condiciones son las que me componen a mí o están incluidas en el plan parcial. Cuando ustedes ven un decreto de plan parcial, esto es lo que se van a encontrar en detalle. Y ya para mostrarles, bueno, ya conocimos la teoría, conocimos qué son los planes parciales, conocimos para qué sirven, qué contienen, bueno, y ahora yo, bueno, listo, tengo un suelo, voy a hacer un plan parcial, perfecto, me sueño revitalizando esto, no quiero aquí unas fábricas, no quiero unas bodegas, quiero hacer unos proyectos bien chéveres de vivienda, mejor dicho, estoy montado en la película para que sigamos avanzando. Ahora, ¿cómo lo hago? Entonces, una vez se formula el plan parcial, o previo más bien a la formulación del plan parcial, yo como interesado puedo, y esto es importante, puedo, la norma lo establece como una potestad, puedo solicitar unas determinantes que se solicitan ante la oficina de planeación del respectivo municipio, Medellín, departamento administrativo, en los demás secretarías de planeación, donde yo voy a planeación y le digo, planeación, tengo un suelo y quiero hacer un plan parcial, quiero hacer un proyecto bien chévere, dígame usted a mí qué me va a determinar cómo lo debo hacer, dígame cuáles son esos componentes, esas características que yo debo tener en cuenta para formular mi plan parcial. Esas determinantes las otorga planeación, y planeación también va donde la autoridad ambiental, muy importante, y le dice, autoridad ambiental, díganme ustedes de su competencia, desde esa parte ambiental, yo qué le tengo que decir a este interesado para que nos formule un plan parcial. Entonces, esta solicitud de determinantes, pues tiene unos tiempos establecidos, donde ya te dan respuesta y te dicen, vea, usted puede hacer bajo estas condiciones que establece el plan de ordenamiento territorial, formule su plan parcial. Los planes parciales pueden ser de iniciativa pública o de iniciativa privada. Aquí también es otra invitación nuestra y otra de las conclusiones
conclusiones o de las observaciones que nosotros tenemos frente a esto, y es no pensar la formulación o el territorio desde dos lados. O yo estoy desde el lado privado haciendo los proyectos, o yo estoy desde el lado público aprobando esos proyectos y planeando el territorio, y luego viene otro y lo ejecuta. No. Aquí tenemos que trabajar todos de forma articulada, porque si es el particular quien formula el plan parcial, finalmente va a ser la autoridad que lo va a aprobar. Y si es la autoridad la que de iniciativa pública formula y adopta el plan parcial, pues finalmente va a ser un particular también el que lo va a ejecutar y lo va a desarrollar. Entonces aquí no podemos estar en dos esferas, digamos, de la película, sino que tenemos que ser todos actores en el mismo escenario y tenemos que actuar mancomunadamente. Entonces esa es una invitación a que pensemos esto como un trabajo, una gestión conjunta, que esto es, creo que es la palabra que a mí más me gusta para pensar en el territorio, es la cooperación. Si no cooperamos, esto no se va a poder desarrollar como lo soñamos y va a terminar presentándose con situaciones de demoras en los procesos o de pronto infracciones urbanísticas o construyendo proyectos que tal vez no le sacaran todo el potencial. Entonces, si trabajamos en cooperación, esto va a terminar siendo la ciudad que queremos, las ciudades que queremos, pues porque esto nos aplica para todas. Pero digamos que en teoría, luego de esa observación, pues legalmente la iniciativa puede ser pública o puede ser privada. Una vez se presenta la propuesta de plan parcial, viene la revisión. ¿Cómo presento yo la propuesta? Hay unos documentos, pues que no vamos a entrar aquí a hacer una lista en detalle porque están en la norma, pero digamos que en principio uno tiene que presentar certificados de tradición y libertad, de existencia y representación legal, tiene que presentar los planos de la propuesta, que están también listados en la norma, qué tipo de planos y cómo los debo presentar. Digamos que eso es una parte más de forma y de anexos al trámite. Pero de fondo lo que yo tengo que presentar cuando yo ya estudié los usos del suelo, cuando definí los tratamientos, cuando ya soñé el territorio, como lo quiero, yo le presento a la autoridad urbanística el borrador de decreto de plan parcial, y aquí es donde entramos nosotros mucho a jugar, pues como abogados, redactamos el documento, el decreto de plan parcial, el borrador, y le presentamos también el documento técnico de soporte. Ese documento técnico de soporte es la norma técnica que me está justificando a mí, yo por qué estoy presentando esa formulación, yo por qué estoy diciendo que en este territorio se debe hacer esto de esta forma, debo tener estos aprovechamientos. Entonces estos dos documentos deben conversar, deben compaginar, porque son hermanos. La parte jurídica con la parte técnica me da finalmente el resultado, que es el plan parcial. Entonces esta formulación es la que uno presenta para revisión de la autoridad urbanística, pues que es planeación, ¿cierto? Para que tengan claros los tiempos, cuando yo presento el trámite, la autoridad tiene 30 días hábiles para revisar la solicitud y puede pedir una prórroga de 30 días adicionales. Durante ese término también me pueden requerir a mí como solicitante para que complete información, la aclare, me pueden requerir por una sola vez para que yo complete la información, que pues usualmente puede pasar que algo faltó, clarificar alguna información. Entonces me requieren. Y cuando ya queda radicada, digamos, completa la información, es donde me empiezan a contar 30 días hábiles para que se pronuncie, prorrogados por otros 30 días hábiles más. Aquí hay algo importante que queremos resaltar, y es que frente al silencio de la autoridad, o sea, si la autoridad urbanística no nos da a nosotros la respuesta frente a la revisión de la propuesta de plan parcial, opera el silencio administrativo positivo. Yo sé que a veces los abogados partimos de que los conceptos son muy obvios, entonces voy a explicar qué es el silencio administrativo. Cuando una autoridad debe darnos una respuesta frente a un trámite y no lo hace, siendo su deber, hay una figura que se llama silencio administrativo. Por regla general, se entiende que la respuesta es no. O sea, si yo le pregunté algo a alguna autoridad de la administración para un trámite y no me respondió, entendemos que la respuesta es no, no lo puede hacer, no procede. Esa es la regla general, pero la norma trae ciertas excepciones donde me dice, si a usted la administración no le responde, tranquilo, que la respuesta es sí. Este es uno de los casos y es algo positivo, silencio administrativo positivo. Entonces, cuando yo le pido a la autoridad urbanística que me revise mi propuesta de plan parcial y no lo hace dentro del tiempo, no me requirió, pasaron 30 días hábiles, no pidió prórroga o pidiéndola, no cumplió con esos 30 días hábiles, opera el silencio administrativo positivo. Entonces, yo entiendo como solicitante que mi plan parcial fue aprobado. Esto tiene que seguir unos trámites, pues hay un trámite en la norma, pues en el derecho administrativo, que me dice yo cómo debo
digamos, plasmar y que queden firmes ese silencio administrativo, pues no es de entrada, si no me respondieron, entonces ya me voy a hacer pues los seguimientos en el plan parcial. Tiene unos procesos, pero esto es una, digamos, una tranquilidad también para la gente, pues y para los formuladores de los proyectos, los dueños de las tierras, que los planes parciales tienen un procedimiento, y tienen unas herramientas y tienen tiempos para que nosotros podamos también, y las autoridades también, digamos, cumplan con esos trámites, y si no es un trámite que se demora años en el tiempo, o en el que yo me desgasto formulándolo y nunca tengo respuesta y me quedé en el limbo, ¿no? Entonces eso es un tema importante que queríamos resaltar. Una vez planeación revisa, lo que planeación emite es un acto administrativo de viabilidad, dice, el plan parcial es viable. Siendo así, entonces se va otra vez, así como lo hizo en las determinantes, se va para donde la autoridad ambiental, en los casos que apliquen, cuando hay, digamos, involucrados aspectos ambientales del proyecto, y siempre, y esta es otra característica de los suelos de expansión urbana, siempre que se hagan planes parciales en suelo de expansión urbana, tiene que haber concertación con la autoridad ambiental, otro tema fundamental. Listo, entonces suelo de expansión urbana, siempre mediante plan parcial y siempre concertando con la autoridad ambiental, eso es fundamental. Así las cosas, cuando se da la concertación con la autoridad ambiental, se tiene pues para esto un plazo de 15 días hábiles, prorrogable por otros 15 días hábiles más. Entonces aquí es planeación y la autoridad ambiental se sientan, revisan y definen esto cumple, perfecto, maravilloso, nos está protegiendo lo que hay que proteger y está desarrollando, renovando lo que hay que renovar. Si estamos en un escenario ideal y todo cumple, que es la idea después de haber pedido determinantes y haber estudiado el proyecto en el territorio, se sale, pues el resultado, perdón, es un acta, un acuerdo mediante planeación y la autoridad ambiental que reúne las características de acto administrativo y ya pues me queda, digamos, aprobada por ambas autoridades. Si vemos que no es aprobado, lo que procede es el archivo de trámite por parte de planeación. Digamos que en principio hasta ahí llegaba el trámite cuando no se tenía la aprobación. ¿Qué pasó? Y esto es lo que les mencionaba ahorita, la ley de hábitat en enero de 2021 abrió también una puerta y una posibilidad, la verdad, muy buena para que los trámites puedan ajustarse. Entonces, si la autoridad ambiental y planeación dicen, no, es que no me cumple con las condiciones ambientales, lo que procede es que se puede archivar el trámite o el solicitante tiene 6 meses para adecuar la solicitud, sin tener que adecuarlo y volver a presentarlo a revisión de planeación, volver a hacer todo el trámite que demora tiempo, también pues gastos, ¿cierto? Sabemos que todo el tiempo en últimas es oro, como dicen. Entonces, una vez, si no es aprobado por parte de planeación y de la autoridad ambiental, se tienen 6 meses para que se hagan los ajustes, se vuelve a presentar para concertación y ahí sí esperamos pues que el trámite nos dé como resultado el acta. Entonces, ese es un tema muy importante a tener en cuenta. Y durante todo este proceso, digamos que aquí está como si fuera consecuencial, pero en realidad es una fase que está permeando todo el proceso, es la fase de información pública, y aquí también un llamado a que le prestemos mucha atención a todos los detalles y a todas las condiciones que trae este proceso. ¿Por qué? La norma lo que señala es que una vez se cuenta con la viabilidad de planeación, o sea, en esta primera etapa, luego de haber presentado la formulación, una vez se cuenta con la viabilidad, nosotros debemos comunicar y socializar la propuesta de plan parcial con los propietarios y vecinos colindantes. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos también entran a poder presentar recomendaciones, observaciones. Quiero aclarar, no es cuando se da la viabilidad, sino antes. ¿Por qué? Porque planeación, al momento de otorgar el acta de viabilidad del plan parcial, resuelve esas recomendaciones, observaciones. Entonces, por favor, mucha importancia, porque hemos visto ya situaciones donde planes parciales que han surtido todo un proceso de formulación, incluso de adopción, donde ya hay decreto, corren en riesgo de caerse, de ser objeto de una nulidad, porque no se cumplió con esta fase de información. Entonces, siempre citen a los propietarios, citen a los vecinos, socialicen el plan parcial, reúnanse, denles la información. La norma dice qué información se les debe enviar. Entonces, es un tema no menor, es un tema muy importante. Entonces, una vez surtido todo este proceso, cuando ya se dio la viabilidad, cuando se dio la concertación y consta mediante acta, y se ha dado toda la etapa de socialización, tenemos como resultado que ya nos salió el decreto, que ya salió del horno, todo esto que cocinamos, todo lo que estudiamos, con todos los ingredientes que mencionábamos anteriormente, ya nos salió del horno el decreto de plan parcial, ya tenemos la tortica lista. Entonces, este es como, digamos, el procedimiento que trae y todo lo que les mencioné previamente frente a los usos del suelo, los tratamientos, todos los componentes son los que quedan ya como parte de la receta. Entonces, ya habiéndoles explicado toda la etapa para que tengamos la
cortica lista. Ahora le doy la palabra pues a Juan Esteban para que nos explique ya nosotros cómo nos vamos a entrar a comer esa torta y ese decreto que ya tenemos aprobado. Cata, mil gracias. Todo muy claro. Yo quisiera, antes de empezar con el tema de la estructuración de un proyecto dentro de un plan parcial, con todo este procedimiento previo que nos acaba de contar Catalina, hacer algunas observaciones. La primera es que a partir de este procedimiento que nos acaba de contar Catalina, la experiencia que hemos vivido es que muchos planes parciales se caen en el camino por tonterías, se caen en el camino por detalles de forma muchas veces, como no socializar el proyecto de plan parcial con los vecinos, eh, porque faltan notificaciones, porque la autoridad ambiental lo requiere para hacer ajustes en el proyecto de formulación y dejan vencer el término. Una cantidad de situaciones que desde la experiencia práctica que hemos tenido nos ha sorprendido porque vemos que terminan perdiendo el trámite. En muchas ocasiones ya llevan 1 año, 2 años de trámite y vuelven nuevamente al inicio por fallas en el procedimiento muy tontas, fallas en el procedimiento realmente muy sencillas de hacer o que eran muy sencillas de hacer. Entonces, lo primero es aquellos de ustedes que se dediquen a la formulación de planes parciales para poder viabilizar territorios, que eso está de moda, tengan mucho cuidado con los detalles. Lo otro que yo desde hace mucho tiempo digo es que un plan parcial debe requerir o requiere de hecho un trabajo técnico que es hecho por arquitectos y un trabajo jurídico que es hecho por abogados urbanistas. En muchas ocasiones los documentos técnicos de soporte, que es básicamente el borrador del plan parcial, tiene deficiencias en su redacción normativa. Cuando después ese documento técnico de soporte se convierte en plan parcial, es decir, efectivamente se adopta el plan parcial y se convierte en un decreto, empiezan a aparecer una cantidad de vacíos que generan problemas y discusiones jurídicas urbanísticas, como el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, como la relación entre los aprovechamientos en diferentes unidades de actuación donde no hay un solo lote, donde son varios propietarios al interior de la misma unidad de actuación. Y entonces vemos que técnicamente en Colombia hay ciertos planes parciales muy mal formulados, muy mal formulados. Y muchas veces ahondando en esas deficiencias de formulación, encontramos que en muchas ocasiones la mala formulación no se debe a una parte técnica, no se debe a la ejecución técnica de toda la planimetría del plan parcial, sino a deficiencias de redacción en los compendios normativos, es decir, en el articulado del borrador de decreto. Entonces, quiero ser enfático en eso, en la importancia de una buena formulación, no solamente desde la parte técnica, sino también desde la parte urbanística, jurídica urbanística, para que los planes parciales realmente tengan una buena vida, que generen una transformación en los territorios eh, y podamos darles la mayor utilidad y aprovechamiento posible. Mi tercer comentario antes de empezar con la estructuración es que los planes parciales, perdón, están de moda. Los planes parciales están de moda en todo Colombia. Catalina hace dado un dato muy importante. Solamente en Medellín hay 35 planes parciales que están vigentes. Si nos vamos a Bogotá, en Bogotá hay más de 53 planes parciales vigentes. Lo que hace que las dos ciudades principales del país estén siendo desarrolladas en su mayoría por planes parciales. Estábamos acostumbrados, antes de que la figura del plan parcial se impusiera, se pusiera de moda, estábamos acostumbrados a desarrollar proyectos en lotes individuales, lo que llamamos un procedimiento urbanístico predio a predio. Ahora tenemos que decirlo claramente, estamos desarrollando muchísimos proyectos al interior de los planes parciales. Y eso ha hecho entonces que
el conocimiento de la figura, de cómo se formula un plan parcial, cómo se trabaja un plan parcial, se haga fundamental para cualquier estructurador y gerente de proyectos. Pero adicionalmente, cuando yo ya entiendo el plan parcial o incluso lo formulo, ahí no termina la tarea. Ahí incluso apenas empieza la tarea de estructuración del proyecto. Catalina nos contó una cantidad de cosas muy interesantes durante esta hora de charla, pero todavía no hemos empezado a estructurar el proyecto. Llegamos a un punto donde solamente tenemos el plan parcial. De ahí para adelante, ese es el punto cero para empezar a estructurar los proyectos. Y mi cuarto comentario es que el tema de los planes parciales, de la formulación de planes parciales, bajo la experiencia que nosotros hemos tenido de todos estos años, no es estrictamente de constructores. En la actualidad, nosotros acompañamos, asesoramos en la formulación de planes parciales a fondos de capital privado, a fondos de inversión inmobiliaria y a empresas, a muchas empresas del sector industrial. Empresas que tuvieron sus plantas de producción, incluso todavía las tienen. Esas plantas de producción se quedaron en el suelo urbano. De un momento a otro, la operación de esas plantas de producción se hace muy difícil por acceso de insumos, por la salida o despachos de mercancía, porque están incrustadas en el suelo urbano. Y al ver esa dificultad de operación, incluso en muchas ocasiones, los cambios normativos urbanísticos por cambios en los planes de ordenamiento territorial, cambia el POT y el suelo donde están ubicados ya no permite la industria. Entonces se tienen que ir. Básicamente se tienen que ir. Y ahí entonces aparece la pregunta de, bueno, nos tenemos que ir y no solamente la pregunta es ¿para dónde nos vamos? La pregunta es ¿qué hacemos con este terreno? ¿Qué hacemos con este inmueble donde actualmente operamos y tenemos nuestra producción? Y ahí, afortunadamente, el sector industrial, el sector real, ya entendió que vender el predio sin, llamémoslo, una norma urbanística que permita la estructuración de proyectos, es vender un predio a inferior precio. Si yo vendo un predio sin un plan parcial, lo voy a vender en 10 pesos, pero si yo formulo un plan parcial sobre ese predio, puedo vender el lote en 40 o 50 pesos. Eso hace que un lote, en muchas ocasiones hemos visto, pueda incluso triplicar o cuatriplicar su valor de mercado simplemente porque ya tiene un instrumento de gestión de tercer nivel como un plan parcial. Entonces, la mayoría de compañías del sector industrial que tienen plantas de producción en el suelo urbano y que ya se dan cuenta que su limitación de operación es máxima, que tienen que buscar salida hacia suelos suburbanos especialmente, deciden empezar trabajos de formulación de planes parciales, aun cuando sean compañías de galletas, compañías de cartones, compañías de productos en vidrio. Hemos visto una cantidad de casos de compañías industriales que deciden formular instrumentos de gestión sobre los lotes donde actualmente tienen sus plantas de producción, también buscando maximizar el valor de mercado de esos inmuebles. Ahora entonces entremos en la fase de estructuración. En la fase de estructuración preparamos para ustedes un paso a paso, de la estructuración de un proyecto al interior de un plan parcial. Algunas de esos pasos aplican a todos los planes parciales, algunos de ellos no aplican a todos los planes parciales y ya les voy a ir diciendo por qué. El primer paso es hacer un estudio urbanístico de aprovechamientos y cargas, según la ubicación del inmueble, según la ubicación del lote de terreno. Como bien lo dijo Catalina en su explicación, yo parto de un lote de terreno. La sociedad, la empresa X, tiene un lote de terreno ubicado en cierta zona de la ciudad. Cuando yo reviso ese inmueble, me doy cuenta que en esa zona de la ciudad hay un plan parcial. Inmediatamente entonces debo ubicar ese lote de terreno en la respectiva unidad de actuación que integra. Es decir, ¿cuáles son sus compañeros de equipo? La unidad de actuación es un equipo. Es un equipo. Muchas veces ese equipo está compuesto por un solo lote. Ese, digamos, es el caso
ideal cuando cada unidad de actuación es un solo lote, pero en la mayoría de ocasiones no ocurre así. En una unidad de actuación puede haber múltiples lotes. Entonces encontramos que en la unidad de actuación 30, por ejemplo, en la que está el lote que yo estoy estudiando, en esa unidad de actuación 30 no hay un lote, hay 5 lotes. Y entonces yo ya sé que esos 5 lotes son compañeros de unidad de actuación, son compañeros de equipo. Entonces, lo primero que se debe de definir claramente en un estudio urbanístico es cuáles son los aprovechamientos de esa unidad de actuación que esos 5 lotes de la unidad de actuación 30 del ejemplo que estoy poniendo van a compartir. Porque ya no tienen aprovechamientos individuales, tienen aprovechamientos por equipo. Como les digo, ese equipo, el nombre técnico es Unidad de Actuación Urbanística o UAU. Entonces, yo ya veo que la norma me otorga unos aprovechamientos, pero que debo definir cómo me los reparto con los demás. Ahí paso entonces al segundo paso. El segundo paso es identificar a mis compañeros de equipo. ¿Quiénes son mis compañeros de equipo? Desde el punto de vista inmobiliario y desde el punto de vista de la propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Yo debo identificar por matrícula inmobiliaria y por código catastral los inmuebles que acompañan el que yo estoy estudiando, el que es propio o sobre el cual estamos trabajando en la formulación de un proyecto. Debo encontrar entonces su identificación y adicionalmente debo identificar quién es el propietario, es decir, a quién voy a llamar, a quién voy a invitar a una reunión para que nos sentemos a conversar de los aprovechamientos y las cargas que nos entregaron como equipo. Aquí en muchas ocasiones hemos visto errores en la estructuración porque empiezan a estructurar proyectos sobre un lote que está al interior de una unidad de actuación que a su vez está en un plan parcial, pero no se preguntan quiénes son los vecinos. Y realmente se encuentran los vecinos por allá en la tercera o cuarta etapa, cuando ya es muy tarde y los vecinos están incómodos porque ustedes están adelantando trámites de licenciamiento sin contar con ellos. Entonces, es muy importante en ese segundo paso identificar quiénes son los compañeros de equipo, quiénes son esos lotes y cuáles son esos lotes y quiénes son esos propietarios de esos lotes con los que comparto. Ahí entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es invitar a una reunión a esos vecinos, invitar a una reunión a esos compañeros de equipo, donde se les exponga la unidad de actuación, cuáles son los aprovechamientos que compartimos y las cargas que compartimos. Y en muchas ocasiones incluso que se les presente la idea de proyecto que tenemos. Aunque no esté al 100% definido el proyecto, sí se les puede dar una idea de la destinación que queremos tener en ese proyecto, si es vivienda, si es comercio, si es servicios, en cuáles modalidades, y cuántos metros cuadrados de ese aprovechamiento colectivo que nos otorgaron, pues me tomaría yo y cuánto sería el aprovechamiento que dejaría para los demás. Ya después viene la tercera etapa. En esta tercera etapa es donde hemos visto la mayoría de complicaciones, porque particularmente la norma urbanística dejó en cabeza de los privados la actividad de ponerse de acuerdo, el requisito de ponerse de acuerdo de cómo nos repartimos los aprovechamientos. De esa torta, quién se lleva el comercio, quién se lleva la vivienda y en cuántos metros cuadrados, quién ejecuta cuántos metros de cargas urbanísticas, de vías, de sesiones, etcétera. Y nos vamos a tener que repartir los aprovechamientos y las cargas. Y ahí es cuando hemos visto históricamente, desde que la figura existe, la mayor complicación, porque quien empieza a formular el plan parcial, o incluso ya el plan parcial formulado, quien define el reparto de aprovechamientos, es quien está interesado en estructurar un proyecto. Pero muchas veces los vecinos no están de acuerdo con ese reparto. Entonces, ahí es donde hemos visto la mayor dificultad. Yo siempre he hecho una crítica tremenda a esa norma, porque partimos de la noción, por ejemplo, en Medellín, de que íbamos a tener unos operadores urbanos que nos iban a ayudar a ponernos de acuerdo. Pero esos operadores urbanos nunca se materializaron. La norma urbanística desde diciembre del 2014 traía ese requerimiento, pero ninguna compañía de desarrollo urbanístico o inmobiliario se interesó por ser operador urbano. En Medellín solamente tenemos un operador urbano para el macroproyecto del Río Centro, pero
digamos que son historias completamente diferentes. El centro de Medellín no se comporta ni tiene las mismas características que un plan parcial en la sabana de Bogotá o en Barranquilla o en Soledad Atlántico o en Puerto Colombia o incluso en municipios aledaños al mismo Medellín, como Envigado o Sabaneta. Tiene comportamientos urbanísticos distintos. Entonces, sin duda, este tercer paso para nosotros es el que más problemas trae y es que los vecinos se sienten a repartirse los aprovechamientos. El escenario ideal y a veces, digamos, los trabajos más sencillos que hemos tenido es cuando el formulador del plan parcial es una sola compañía sobre todo un predio que es de su propiedad y adicionalmente deja unidades de actuación por un solo lote. Es decir, unidad de actuación urbanística por lote. Cuando podemos hacer eso, sin duda nosotros incluso lo recomendamos, porque eso va a hacer mucho más fácil la estructuración de proyectos y el desarrollo urbanístico del territorio va a ser mucho más rápido y con una mejor consolidación, con una mejor integración. Entonces, en ese tercer paso, nos tenemos que poner de acuerdo los compañeros de equipo, quién se lleva qué, quién se lleva la vivienda, quién se lleva el comercio, quién se lleva los servicios y en qué porcentaje de áreas, en cuántos metros cuadrados de aprovechamiento y de cargas. Y eso hay que plasmarlo en un acuerdo privado, que aquí es también una gran característica diferencial de la estructuración de proyectos en planes parciales, porque cuando yo estoy estructurando un proyecto, por ejemplo, en un suelo de consolidación que no tiene plan parcial, pues yo no tengo que ir a preguntarle al vecino si está de acuerdo o no está de acuerdo con que yo ejecute un número X de metros cuadrados de área construida siempre y cuando yo cumpla con los índices de construcción o con las áreas ocupadas y altura en las zonas de las ciudades que no tienen índices de construcción. Pero en los planes parciales debemos hacer un acuerdo privado que deben firmar todos los vecinos de esa unidad de actuación, es decir, mis compañeros de equipo y yo debemos firmar un acuerdo privado porque las curadurías urbanas se lo van a pedir. Si no llevan un acuerdo privado, no les van a tramitar las licencias de urbanización ni de construcción. Y entonces ahí hemos visto una dificultad y algún desconocimiento. Resalto, hay que firmar un acuerdo privado entre los compañeros de unidad de actuación. Muchas ocasiones no lo firman y cuando llegan a la curaduría a pedir la licencia de urbanización o piden un PUG, un proyecto urbanístico general que sirva como marco urbanístico para el desarrollo de los proyectos, lo primero que les dicen en la curaduría es, yo no le puedo licenciar su proyecto. Y no le puedo licenciar su proyecto es porque usted no me ha traído los vecinos. Usted me tiene que traer los vecinos en un acuerdo privado. Incluso nosotros lo que acostumbramos es, en ese mismo acuerdo privado, incluir una cláusula de coadyuvancia, repito, coadyuvancia del trámite de licenciamiento. De manera que esos vecinos definen, demuestran, manifiestan que están de acuerdo con el trámite urbanístico que se va a llevar a cabo en las curadurías urbanas. Ahí saltamos a la cuarta etapa de la estructuración del proyecto, que es tramitar la licencia de urbanización o el PUG. PUG, siglas de Proyecto Urbanístico General. La norma sobre planes parciales nos exige que para poder estructurar un proyecto inmobiliario, la unidad de actuación debe tener un marco urbanístico. Así lo exige la norma. Entonces, como yo debo tener un marco urbanístico, las dos figuras que me sirven de marco urbanístico en Colombia son las licencias de urbanización o los PUGs, los proyectos urbanísticos generales. Entonces, yo debo tramitar uno de los dos. En la mayoría del país, la figura más utilizada son los PUG, sin duda alguna, son los que más se usan por su maleabilidad, por su flexibilidad en la estructuración, porque son fáciles de controlar y porque el desarrollo en el tiempo permite adoptarse de una manera más cómoda y se adaptan a los ciclos del mercado, momentos donde vendo rápido, momentos donde vendo más lento. Los PUG se adaptan mejor a eso. La licencia de urbanización tiene una vigencia estricta y que si bien tiene unas prórrogas, pues es finito, mientras que el PUG puede llegar a ser mucho más largo en el tiempo, dependiendo de la cantidad de área que yo voy a desarrollar y la velocidad en el desarrollo inmobiliario. Entonces, en la mayoría del país se lleva a cabo como marco urbanístico un PUG
debemos aclarar y resaltar que en la ciudad de Medellín hay una norma del Plan de Ordenamiento Territorial que prohibió los planes de urbanístico general, los proyectos urbanísticos generales en Medellín están prohibidos en la actualidad. Por lo tanto, si usted va a desarrollar un plan parcial, va a formular un plan parcial o ya está en fase de estructuración de un proyecto al interior de un plan parcial, usted deberá tramitar una licencia de urbanización porque no tiene la opción de un PUG. La licencia de urbanización puede ser por etapas, esa fue una discusión que tuvimos durante varios años, especialmente en Medellín, si la licencia de urbanización admitía etapas o no como marco normativo urbanístico para el desarrollo de planes parciales. Ya, digamos, esa discusión está saldada, está completamente allanada y la respuesta, la definición es que sí, es que una licencia de urbanización puede tener etapas y cada propietario, cada lote dentro de la unidad de actuación puede ser una etapa. Si de esos 5 lotes que les ponía de ejemplo en la unidad de actuación, puedo tener 5 etapas de urbanización, cada lote siendo una etapa. Eso hace algunos años atrás era un misterio y tuvimos dificultades incluso de definición tanto en las secretarías o departamentos de planeación y en el Ministerio de Vivienda. Y eso hizo que el trámite fuera mucho más lento. Ya ahora, digamos, en esa parte estamos claros y las curadurías también lo tienen claro. Una vez usted tiene una licencia de urbanización por etapas o un PUG que necesariamente debe llevar etapas, esa es la naturaleza mínima de un PUG y es tener etapas. Una vez usted tiene ese marco urbanístico, usted pasa entonces a una quinta etapa y esa quinta etapa es ya ahora sí estructurar el proyecto. Entonces miren que cuando yo estructuro un proyecto fuera de un plan parcial, yo arranco por la definición del proyecto, pero en los planes parciales arranco mucho más atrás. Arranco mucho más atrás con una serie de actividades que los gerentes de proyectos y los estructuradores de proyectos debemos conocer para no equivocarnos en el licenciamiento posterior que vamos a llevar a cabo en las curadurías urbanas. Ya en esa etapa quinta, entonces yo defino el proyecto, defino volumetrías, defino arquitectura, defino obligaciones urbanísticas y procedo entonces, paso a la etapa de la licencia de construcción. Esa licencia de construcción ya es, digamos, normal, conocida, como lo hacemos en cualquier otro proyecto inmobiliario, donde se define claramente si voy a desarrollar el proyecto por etapas. Es decir, yo puedo tener etapas de urbanización de unidad de actuación y etapas de urbanización de proyecto inmobiliario. Ese digamos que en algunas ocasiones puede generar confusión de por qué hay etapas de urbanización de unidad de actuación y etapas de urbanización de proyecto, es decir, dentro de uno de los lotes específicos de la unidad de actuación, pero es porque la norma no lo prohíbe y en algunas ocasiones los lotes son grandes y no puedo desarrollar un proyecto inmobiliario en una única etapa, en una sola etapa. Incluso hemos trabajado algunos proyectos donde definimos etapas no horizontales, sino verticales, es decir, en construcción volumétrica. Definimos que en una primera etapa de construcción vamos a hacer el basamento con parqueaderos y probablemente un volumen de comercio, eso lo hemos, o de servicios, lo hemos vivido en muchas ocasiones, y después en futuras etapas vendrán ya construcciones volumétricas sobre ese basamento de comercio, de servicios y de parqueaderos. Eso se ha convertido en una modalidad de estructuración muy común en Colombia, también buscando implementar en Colombia la figura del Power Center, que es la mezcla de usos múltiple de más de 3 usos en un mismo proyecto. Entonces, en un proyecto tenemos oficinas, en el mismo proyecto tenemos vivienda y en el mismo proyecto tenemos hotelería y comercio, por ejemplo. Entonces, podemos estructurar todo eso dentro de unas etapas de desarrollo inmobiliario que a su vez responden a unas etapas de desarrollo urbanístico dentro de la unidad de actuación. Y finalmente está el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. Este es un tema que se volvió fundamental, porque recuerden que cuando yo ejecuto un proyecto al interior de un plan parcial, estoy dentro de una unidad de actuación, yo no voy a tener todas las cargas urbanísticas a mi cargo, salvo que sea el único lote de la unidad de actuación. Cuando no soy el único lote de la unidad de actuación, de entrada sabemos que la construcción de la vía, por ejemplo, o la definición del parque, del espacio público, no depende solo de mí, depende de mí y de otros vecinos.
Y esos otros vecinos probablemente no van a construir al mismo tiempo que yo, van a construir a futuro. Y entonces yo debo definir claramente cuáles son las obligaciones urbanísticas que yo voy a cumplir, de manera que no deje vías inconclusas ni parques a la mitad, sino definir con los vecinos, bueno, yo hago una vía, pero me libero del parque, por ejemplo, ustedes hacen el parque en el momento en que ustedes lo desarrollen. Eh, y finalmente también encontrar saber que en muchas ocasiones encontramos que al interior de una unidad de actuación, sobre todo en el suelo urbano, vamos a ver que yo tengo un lote o tengo una construcción que se puede demoler para construir una nueva, pero puede que el vecino ya haya construido un edificio. Y ese edificio fue construido antes del plan parcial con otra norma urbanística y ese edificio obviamente no lo van a demoler para hacer uno nuevo. Y entonces esas áreas, esos lotes, esas construcciones se conocen como áreas de manejo especial, más conocidas por sus siglas AME o AMES. Las AME son figuras típicas que nos encontramos en la estructuración de proyectos en planes parciales y que debemos tenerlo claro al momento de repartir los aprovechamientos. Yo he visto casos donde en las AMES dicen, no, es que ahí ya hay un edificio, a ese edificio no hay que dejarle aprovechamientos. Y no le dejan aprovechamientos. Y después ese edificio requiere hacer, por ejemplo, una ampliación para hacer un baño y una cocineta en la portería de ese conjunto residencial y no tienen ni un metro cuadrado disponible. Entonces, siempre decimos, oye, ¿quién formuló esto? ¿Quién fue el estructurador de esto? Porque dejó a ese conjunto residencial congelado en el tiempo. Lo dejó paralizado para el resto de su vida. Siempre nuestra recomendación es a las AMES, es decir, zonas de planes parciales que ya están edificadas, que están consolidadas e integradas a la malla urbana, déjenles por lo menos un residual de aprovechamientos, un poquito de metros cuadrados de aprovechamiento por si requieren hacer algunas intervenciones en su perímetro, en su área, que requieran, por ejemplo, una ampliación. Eso es algo que hemos visto en varias ocasiones y que daña mucho las relaciones con los vecinos, porque siempre vienen estos propietarios de AMES, que por lo general incluso son copropiedades, y les dicen, usted me dejó congelado, usted me engañó, porque cuando nos sentamos a repartirnos los aprovechamientos, usted en ningún momento me dijo que yo no iba a poder construir nunca nada más sobre el lote de terreno donde está actualmente la copropiedad. Entonces, eso se soluciona dejándoles un porcentaje pequeño, un residual de aprovechamiento para asegurar que a futuro ellos puedan llevar a cabo algunas intervenciones. Bien, en la siguiente diapositiva ustedes pueden ver ya un caso de un plan parcial específico. Este es en Medellín, es el plan parcial Perpetuo Socorro, que parte de la noción de que estamos en el suelo urbano, es decir, ya hay volumetría, ya hay una disposición urbana. Como lo pueden ver ahí, hay construcciones de todo tipo, hay bodegas, hay iglesias, hay hospitales, hay incluso colegios. Y dentro de esta malla urbana es que debemos empezar a trabajar proyectos. Entonces eso hace que la estructuración de proyectos en planes parciales no sean tan sencillos como estructurar un plan parcial cualquiera en un suelo independiente. Pero como les digo, en el reciclaje urbano, la renovación urbana que estamos llevando a cabo en las principales ciudades del país, en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla, y sus zonas aledañas, digamos sus áreas metropolitanas, lo que estamos viendo es esto, lo que estamos viendo es esto, y es aprender a trabajar planes parciales al interior del suelo urbano, donde ya hay edificaciones consolidadas, y aprender a trabajar con una iglesia que hace parte, por ejemplo, de mi equipo, y yo entonces a esa iglesia, ¿qué aprovechamientos le dejo? ¿En qué usos del suelo? ¿Y qué aprovechamientos me llevo para mi área, para mi lote de terreno en ejecución? Haciéndole un poquito de zoom a este plan parcial Perpetuo Socorro, vemos el ejemplo claro de la zona aledaña al Hospital General de Medellín, que es una zona que creo que todos los que están en Medellín o que son de Medellín conocen. Y es esa zona del Hospital General, pues tiene construcciones aledañas de todo tipo.
tiene construcciones aledañas de todo tipo, pero usted debe entonces reconocer quiénes son sus vecinos. Entonces, ponemos como ejemplo esta manzana donde hay dos inmuebles y uno tercero que da en la parte de atrás de la manzana. Entonces, debemos decir claramente que en esta unidad de actuación de esta manzana, los compañeros de equipo son tres: el inmueble 1, el inmueble 2 y el inmueble 3. ¿Cómo se define entonces los aprovechamientos? Estos tres propietarios se los deberán repartir, salvo que alguno de esos propietarios, como este de atrás, y por eso lo dejamos en un color diferente, digamos, igual al de todas las otras manzanas, eh, salvo que este propietario de esta construcción diga, mire, yo ya construí, yo ya terminé, lo hice con una norma anterior al plan parcial, a mí no me interesa que me dejen metros cuadrados de nada, porque yo ya terminé. O que por el contrario diga, déjenme unos metros cuadrados, porque el día de mañana yo quiero construir un piso más en la construcción actual, sobre la construcción actual, porque la norma me lo permite. La norma anterior me permitía hacer 5 pisos, con la norma nueva del plan parcial puedo hacer 7 pisos, entonces yo quiero no solamente guardarme el derecho de esos 2 pisos adicionales, sino que necesito área de aprovechamientos para esos 2 pisos. Entonces, nos repartimos el área. Así funciona la estructuración de proyectos en un plan parcial. Ya después entonces vemos las dos modalidades de planes parciales que tenemos. Planes parciales con unidad receptora de cargas, es decir, todas las obligaciones urbanísticas están delimitadas y definidas en una sola unidad que se llama unidad receptora de cargas. En muchas ocasiones en Bogotá, Medellín, Barranquilla y en otras zonas del país ustedes van a conocer esas zonas receptoras de cargas con siglas. En algunas se llaman UROs, unidades receptoras de obligaciones, en otras se llaman URCs, unidades receptoras de cargas, y tienen otras siglas un poco más desconocidas, pero la primera modalidad es donde yo tengo todo un plan parcial, todas las unidades de actuación tienen aprovechamiento salvo una, y esa única unidad de actuación que no tiene aprovechamiento se conoce como unidad receptora de cargas. Todas las obligaciones urbanísticas están en esa unidad de actuación. Cuando yo formulo un plan parcial, por ejemplo, de una sola compañía, y cuando me dicen, no sé, la compañía X tiene un predio urbano de expansión urbana, se quiere ir, quiere ya cerrar esa planta de producción y quiere convertir ese suelo en áreas desarrollables, mi recomendación siempre ha sido deje una unidad receptora de cargas, no la reparta por todo el espacio porque al momento de vender los terrenos va a tener problemas con sus compradores preguntándole todo el tiempo, bueno, ¿y cuál es mi carga? ¿Qué me dejó a mí? Entonces, yo siempre recomiendo en la formulación de planes parciales que hacemos, dejar una unidad receptora de cargas, que todo esté ahí, el parque está ahí, el museo está ahí, las zonas de esparcimiento, zonas verdes, todo se deja en una misma zona que se conoce como unidad receptora de cargas. La otra modalidad es el plan parcial sin unidad receptora de cargas. ¿Eso qué significa? Que yo voy a repartir las obligaciones por todo el plan parcial. Vías por un lado, parques por otro, equipamiento público, equipamiento colectivo, museos, colegios, zonas de atención prioritaria, centros de atención inmediata de la policía o CAIS, y todo lo voy a repartir por el territorio. Como les digo, esa formulación es más compleja. Esa formulación de planes parciales es más compleja. Es mucho más usual cuando los planes parciales son de iniciativa pública. Cuando son de iniciativa privada, mi recomendación es vámonos a la primera modalidad y es tener unidades receptoras de cargas que incluso vemos que terminan funcionando muy bien. En Colombia ya se conocen algunos planes parciales que dejaron una sola unidad receptora de cargas o dos si el plan parcial es muy grande y han funcionado muy bien y ahí está todo condensado. Esa entonces es la etapa final. Como les decía, ya tenemos una unidad de actuación urbanística, tenemos unas áreas de manejo especial, les dejamos las definiciones como para que entiendan un poco mejor cuando se encuentren en la estructuración de un proyecto en un plan parcial. Van a encontrar muchas siglas, muchísimas siglas, que hace incluso que muchos arquitectos y muchos abogados que no son urbanistas no entiendan los textos de redacción. Entonces es bueno tener clara esta cantidad de siglas,
APIs, AMES, UAUs y todo el tipo de unidades que podemos encontrar al interior de un plan parcial. Finalmente, un último comentario ya para abrir a las preguntas, y es, existe un trámite que es el reajuste de tierras, y es cuando en una unidad de actuación se requiere una nueva definición predial porque las áreas no están bien, porque las áreas no coinciden con la realidad. En muchas ocasiones encontramos esto. Tenemos múltiples casos que les podríamos contar donde el área que aparece en la normatividad es una, en la formulación es una, pero el área real es otra, especialmente cuando los planes parciales son de iniciativa pública, porque cuando son de iniciativa privada, por lo general, por recomendación nuestra, el privado, antes incluso de que empecemos la formulación, le pedimos un levantamiento topográfico. Entonces, ahí sabemos cuáles son las áreas. Pero en muchas ocasiones vemos que las áreas no coinciden. Y entonces, pues, cuando las áreas no coinciden, vamos a un reajuste de tierras, a un trámite de reajuste de tierras de plan parcial para efectos de la formulación de un plan parcial. Y es entonces definir de mejor manera un globo de terreno que conforma ese plan parcial o esa unidad de actuación. Se puede hacer por ambas posibilidades. Y vamos entonces a distribuir las cargas y los beneficios ya teniendo clara el área de ejecución de esa unidad de actuación urbanística o de todas las unidades de actuación urbanística. Repito, cuando la compañía es industrial, por ejemplo, tiene una planta de producción en un lote muy grande, ya va a cerrar esa planta de producción y se va a trasladar a otra zona y queda el lote de terreno. Y entonces ahí, como vemos que el propietario es uno solo, podemos trabajar un reajuste de tierras mucho más sencillo. Eso se hace más difícil es cuando estamos en un escenario donde, como les mostré en un plan parcial real, vemos que eh, tenemos muchas diferencias de área en muchos predios de diferentes propietarios y ahí se hace un poco más complejo el trámite, pero como les digo, sigue siendo el mismo trámite de reajuste de tierras que uno solo lo puede pedir y lo que hace la autoridad urbanística es reajustarle las áreas a todos los compañeros de unidad de actuación. Este es un trámite bien interesante porque usted puede pedir que nos reajusten el área a todos. Y si mi vecina es Catalina, Catalina el trámite probablemente ni lo conoció, ni lo conoció. Entonces, un propietario puede pedir el reajuste de tierras para todos los propietarios de lotes o de inmuebles al interior de la misma unidad de actuación. Bueno, yo creo que abramos preguntas. No sé si Juliana está por ahí o Sara. Hola, doctor. Sí, señor. Bueno, entonces, como ustedes, niñas, dispongan. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que están en este momento conectados. Muchas gracias, doctor Juan Esteban y doctora Catalina, por esa información tan valiosa que nos han entregado y que, por supuesto, es de gran interés para todas las personas que hoy se encuentran conectadas con nosotros. Bueno, a continuación, vamos a contarles, antes de leer las preguntas que tenemos en el módulo de preguntas y respuestas, vamos a contarles sobre esta gran alianza que tenemos con la Universidad EAFIT hace más de 20 años. Es un programa que a lo largo de estos 20 años ha madurado bastante. Hoy tenemos un diplomado de 160 horas, en el cual hace parte como docente, por supuesto, el doctor Juan Esteban, en uno de los módulos, y queremos hacerles una invitación especial a que participen en este programa de gerencia integral de proyectos inmobiliarios, donde pueden conocer todas las etapas del desarrollo de un proyecto inmobiliario. El programa está planeado para iniciar el próximo 24 de agosto y a ustedes y a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento con nosotros en la charla, tenemos una excelente noticia, y es que por haber participado en esta charla y si además son afiliados al gremio o egresados o de la comunidad estudiantil de EAFIT, van a tener un descuento del 20% sobre el valor de la matrícula. Así que la invitación es a que aprovechen este descuento que tenemos, a que participen en nuestro programa.
de Gerencia Integral de Proyectos Inmobiliarios y realicen su inscripción ahora mismo. En el código que estamos viendo en este momento en pantalla, pueden escanear ese código QR y los va a llevar a la página web donde pueden realizar la preinscripción y posteriormente la matrícula con la universidad. Recuerden, tenemos un 20% de descuento si son afiliados al gremio o egresados de la universidad o hacen parte pues de la comunidad estudiantil de AFIT. Adicionalmente es un programa 100% online, lo que les va a permitir conectarse desde cualquier ciudad de Colombia y de esta misma manera vamos a mantener todo el programa en modalidad online. Son clases en vivo en el horario de martes y jueves de 5 a 9 de la noche a través de la plataforma de la universidad. Entonces acá les queda la invitación para que participen. Próximamente nos vamos a estar comunicando con ustedes para ampliarles la información y ayudarles en el proceso de la inscripción. Ahora, doctor, vamos a leer las preguntas que tenemos en este momento del webinar. Bueno, David Escobar nos pregunta, ¿qué pasa con un predio, casa lote, localizado en un plan parcial que se acaba de vencer? Ya la zona está muy desarrollada por el mismo plan. ¿Se debe hacer un nuevo plan parcial considerando la complejidad que esto traería? Buena pregunta. Buena pregunta. Y, David, formular un nuevo plan parcial no es una obligación. Formular un nuevo plan parcial no es una obligación. Sin embargo, como lo que ocurre cuando un plan parcial termina su vigencia es que inmediatamente el municipio distrito debe incorporar todas esas construcciones que se hicieron en ese plan parcial. Es algo común en los suelos de expansión urbana que los incorporen al suelo urbano porque ya terminó el proceso de desarrollo. Entonces, digamos que inmediatamente el tratamiento urbanístico debería pasar a ser consolidación y ahí tener una norma muy parecida a lo que desarrollaron los vecinos. Sin embargo, yo reconozco que ese trámite es lento. Ese trámite es lento. Los planes parciales, la verdad es que en Colombia estamos viendo que los primeros que se formularon están empezando a vencer. Apenas estamos, digamos, abordando ese escenario que David está planteando. Pero en muchas ocasiones, cuando vence el plan parcial, el municipio distrito se demora mucho en incorporar todas esas zonas que tenían cobertura del plan parcial y asignarles una norma de aprovechamientos de consolidación. Entonces, lo que ocurre es que los propietarios que no alcanzaron a desarrollar el predio con la vigencia del plan parcial vuelven y someten el mismo plan parcial, es muy particular, el mismo plan parcial lo someten a aprobación y se los aprueban, con lo cual yo no sé qué opine Catalina, pero yo personalmente pues estoy en desacuerdo, porque ya hay muchas zonas desarrolladas. La foto de todos sus terrenos de hace 12 años, 15 años, es diferente a la foto actual. Y entonces vemos que ahí ya hay una falta de lógica en las zonas y en los terrenos, que no coinciden con la realidad actual. Pero reconozco que en muchas ciudades del país lo que están haciendo es que vuelven y someten el mismo plan parcial y vuelven y se los aprueban, como si fuéramos a empezar otra vez de cero. Ese no es el trámite correcto, pero sabemos qué es lo que está ocurriendo. No sé, Cata, si tú tengas algún comentario al respecto. No, de acuerdo, de acuerdo. Pues cuando yo formulo un plan parcial inicial y ya se dio su terminación, se terminó la vigencia, pues es claro que la situación en el momento de la terminación es completamente diferente a la inicial, pues si se ejecutó el proyecto, que entiendo pues que es la pregunta que están haciendo. Entonces creo que debería ser una formulación adecuada a las situaciones de la época actual, completamente. De acuerdo. Listo. Por acá nos pregunta Luis Guillermo, ¿qué pasa si no hay acuerdo entre los privados para las distribuciones? Esa pregunta nos la hacen mucho y básicamente es lo que ha tenido mayor problemática en el desarrollo de planes parciales, sobre todo en los que son urbanos,
de iniciativa pública. Y es que si usted se sienta con sus compañeros de equipo, usted se sienta con sus vecinos y lleva a cabo una reunión de, bueno, yo les propongo que nos repartamos el aprovechamiento de la siguiente manera. Usted se lleva la vivienda, yo me llevo el comercio, usted se lleva los servicios, o mezclamos, todos nos llevamos un poquitico de todo y no se logran poner de acuerdo. No se logran poner de acuerdo. Cuando no se logran poner de acuerdo, como no hay acuerdo privado firmado, nadie puede ir a pedir la licencia en la curaduría. Ese es el problema. Entonces, ahí mueren. Ahí mueren. Por allá más adelante, porque a mí me están llegando las notificaciones de las preguntas, alguien preguntó que si los planes parciales de los macroproyectos del Río, en el caso de Medellín, ya habían despegado finalmente. Y la respuesta es, están despegando muy lentamente, así han tomado 7 años en poder despegar. Y el gran problema para que despeguen es de esta pregunta. La pregunta que hizo esta persona, y es, los propietarios no se logran poner de acuerdo. Y no hay quien los haga poner de acuerdo. Ese es otro problema. Que el POT de Medellín se imaginó la figura del operador urbano para ese tipo de casos. Y es cuando ustedes no se ponen de acuerdo, va a venir el operador y los va a poner de acuerdo. Pero esa figura en Medellín, como les digo, está huérfana y entonces pues seguimos viendo en muchos casos de planes parciales que entre vecinos no se ponen de acuerdo y por lo tanto ninguno, repito, ninguno puede construir. Ese es el problema. Sí, ahí Juan, como también, digamos que en un principio para la delimitación de las unidades de actuación no se exige un porcentaje definitivo, pero como bien lo dice Juan, para ir a ejecutar las unidades de actuación urbanística, esto es para ir a las curadurías, sí se exige que más del 51% más de los propietarios estén de acuerdo. Entonces, sí o sí, si no es desde la delimitación para ya ejecutar las unidades de actuación urbanística, sí necesitamos que haya un acuerdo entre todos los propietarios, por lo menos por esa mayoría que la norma establece en 51%. Entonces, se requiere que sea en cooperación y llegar a acuerdos entre los propietarios. Así es. Listo. Lady Joana García nos pregunta, ¿qué pasa si tengo un plan parcial con una unidad receptora de cargas, pero en el texto del decreto no está de manera concreta en qué espacio o zona de la unidad receptora de mi unidad de actuación urbanística debe cumplir la obligación? Por ejemplo, si esta obligación es adecuación de espacio público y construcción de equipamiento. Me río, Juliana, porque la pregunta que nos están haciendo es justamente la crítica que yo hacía hace un rato, y es, la pregunta que está haciendo esa persona, lo que muestra es que ese es un plan parcial que está mal hecho, porque es que esa es una de las cosas básicas que hay que definir, que nosotros siempre definimos en la formulación de un plan parcial, y es, si vamos a dejar unidad receptora de cargas, como les digo, yo soy hincha número 1 de dejar una unidad receptora de cargas, una sola, pero entonces yo debo decir qué se va a hacer en esa unidad receptora de cargas. Si voy a dejar un museo, 3 colegios, un parque, ¿qué voy a hacer ahí? Y debo dejar claramente la disposición de en qué lugar lo voy a hacer. Eso incluso lleva una necesidad técnica, y es que desde la parte de arquitectura se debe definir dónde va el museo, dónde va el parque. Entonces yo no puedo decir, ahí les dejo la unidad receptora de cargas, hagan con ella lo que quieran, porque el día de mañana el desarrollador privado lo que va a decir es, bueno, pero a ver, ¿y yo puedo escoger realmente qué hago aquí? No, porque va a tener que ir a pedirle autorización a la autoridad urbanística, especialmente a planeación de cualquier ciudad del país. Y ahí es donde empieza el problema, porque el constructor probablemente quiera hacer un colegio y la autoridad urbanística, el municipio y distrito quiere, no sé, un hospital. Y entonces ahí empiezan las discusiones por vacíos en la formulación. Listo, doctor. Y por acá tenemos una última pregunta de David Escobar. ¿Cómo ven el desarrollo actual de los desarrollos inmobiliarios en macroproyectos del Río? ¿Se ve alguna evolución o sigue muy frenado el proceso? Cata, ataca. No, pues como lo mencionamos ahorita, digamos que se pensaron 10 macroproyectos, se han formulado 3. Y como veíamos, pues la verdad lo que encontramos es que hay o mucho desconocimiento o mucha confusión, porque es que son normas densas, son normas complejas, son normas en las que se dificulta la aplicación. Entonces hay algunos planes parciales que pueden estar avanzando, como mencionábamos ahorita, el del Perpetuo Socorro es un plan parcial que tiene, la verdad, un futuro pues prometedor y que se está desarrollando.
pero sí creemos que la norma se debe facilitar y democratizar para que la podamos aplicar, porque es muy linda, es la verdad el modelo de ciudad que todos soñamos, pero tenemos que aplicarla. Entonces es uno pues, de los interrogantes que nosotros también dejamos. Bueno, ¿hasta qué punto nos quedamos solo con un planteamiento si no lo estamos pudiendo ejecutar? Entonces, la verdad, todavía hay muchos frenados, pues, y hay reglamentaciones también pendientes. Eso es lo que encontramos. Muchísimas gracias. Bueno, acá llegaron otras 3 preguntitas. Si la tierra pertenece parcialmente a un plan parcial, ¿se hace una subdivisión de esta área? Sí, pertenece, sí, claro, claro, porque si usted tiene un lote y ese lote quedó una porción dentro de un plan parcial, usted no puede, digamos, implantar en la parte que no quedó dentro del plan parcial los desarrollos o los aprovechamientos del plan parcial. Lo que sí me llama la atención es que si un pedazo de un terreno quedó en un plan parcial y otro pedazo del terreno quedó por fuera, pues yo dudaría de que esa formulación esté bien hecha, porque desde la formulación a mí, personalmente se los digo, no se me ocurriría dejar un lote de terreno con un pie dentro de un plan parcial y con el otro pie fuera del plan parcial, porque eso es dejarle un problema a ese pobre propietario. Ahí sí cabe la expresión de pobre propietario. Le va a tocar partir el terreno para poder ejecutar una parte dentro del plan parcial y otra parte por fuera. Y probablemente incluso el área mínima no le dé para subdividir. Ese es otro problema que tendría ese propietario. Que si el área mínima no le da para partir el predio, pues lo jodieron. Entonces, en ese caso, mi recomendación sería pedir una modificación del plan parcial, si es de iniciativa pública, y si es de iniciativa privada, formular esa modificación del plan parcial para incluir todo el predio, para que no tenga un pie fuera del plan parcial. Ahí creo, Juan, que entraría a aplicar la figura justamente del reajuste de tierras que ahorita estaban mencionando. Ahí es donde habría que hacer una modificación inmobiliaria y se podría establecer ya la parte del predio que entraría dentro del plan parcial, la que queda afuera, o si todas se integran. Entonces, esa es justamente la figura que creo que aplicaría ahí también para esa modificación del plan parcial. De acuerdo. Perfecto. Luisa Zapata nos pregunta cómo procede la modificación de un plan parcial por motivos de mayor generación de espacio público. Por mayor generación de espacio público, ok. Ese es un caso bien sui generis, bien raro, la verdad. Pero si se va a generar mayor espacio público al interior de un plan parcial, sin duda es una modificación del plan parcial. Y yo creo que la respuesta depende de si voy a generar mayor espacio público entre la unidad receptora de cargas, porque si ese es el caso, entonces tengo que redefinir el área de planificación del plan parcial y eso pues lo hacemos mediante una modificación al documento técnico de soporte y se tramita un decreto de modificación del plan parcial. Eso digamos que, como les digo, es raro, no es un caso muy común, pero habría un procedimiento para hacerlo sencillo cuando es una única unidad receptora de cargas. Si es mayor espacio público repartido por todo el plan parcial, ahí es más difícil porque vamos a tener que levantar planchas, es decir, hacer planos de arquitectura por todas las unidades de actuación otra vez. Y ahí entonces el trabajo va a ser mucho más dispendiosa, sobre todo para quien sea el partner con el que estemos haciendo la parte técnica, porque entonces el arquitecto va a decir, esto ya no se volvió, esto ya no es jurídico, esto ya es arquitectónico, esto ya es arquitectura urbanística, por lo tanto, pues va a tener que redefinir las planchas de arquitectura, por lo general todas. Entonces, como les digo, si es con unidad receptora de carga es un trámite que puede ser sencillo. Si es con espacio público repartido por todo el plan parcial, ahí sí puede ser mucho más difícil. Bueno, en temas de procedimiento, aclarar también que se debe surtir, digamos, las etapas que veíamos para la formulación del proyecto se deben surtir nuevamente para la modificación. No modificando todo, sino como estás aclarando, dependiendo de dónde se da la modificación, si para una unidad de actuación o para todo el plan parcial, pero habría que acudir nuevamente a planeación, autoridad ambiental se aplica, digamos que surtir nuevamente el procedimiento para la modificación de ese plan parcial, en términos pues como de procedimiento. Sí. Así es. Listo, vamos a leer una más. Jairo Franco nos pregunta, ¿los planes parciales nos permiten definir norma urbanística específica de índices
índices, retiros, aislamiento o alturas. En caso de aplicar el decreto 4065 para desarrollar con licencia de urbanismo y no con plan parcial, igualmente podríamos redefinir la norma urbanística de altura, densidad o índices. La respuesta es enfáticamente que no. La respuesta es enfáticamente que no. Lo primero, Jairo, es que cuando usted va a redefinir alturas, aislamientos, retiros al interior de un plan parcial, debe tener claramente en cuenta que no puede sobrepasar lo que diga el plan parcial, porque hay una norma clara de la ley 388 que dice que un plan parcial no puede violentar, no puede violar el POT. Es decir, yo haciendo un plan parcial no me puedo saltar el POT. Entonces, sin embargo, ahí hay un margen de maniobra interesante y por eso nuestra recomendación de cuando tengan la oportunidad de formular un plan parcial, vengan a nosotros y nosotros les ayudamos a formular un plan parcial. Más que hacerlo por unidades de actuación, aisladas de plan parcial, es decir, unidad de actuación sin plan parcial. Porque ahí te van a aplicar, Jairo, directamente el POT. Directamente el POT. Entonces, usted no podría formular en esa unidad de actuación índices, por ejemplo, distintos a lo que trae el POT, porque inmediatamente lo que le va a decir la curaduría es, ¿usted por qué me está trayendo un índice de 4 cuando el POT define un índice de 2? Entonces, la respuesta a esa pregunta es que no. Adicionalmente, porque el decreto 4065 del 2008 específicamente establece que en las unidades de actuación sin plan parcial se deberá cumplir el plan de ordenamiento territorial. Doctor, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la doctora Catalina por responder todas las preguntas que teníamos en este momento. Con mucho gusto. Espero que esto, que es un poquito enredadito, por eso les dije al principio, esto ya es estructuración de proyectos nivel pro, pues les haya servido, les haya gustado. Reiterarle la invitación que les hizo Juliana al programa de gerencia de proyectos inmobiliarios. De ahí sin duda han salido los mejores gerentes de proyectos que tenemos en Medellín e incluso algunos de los mejores en el país. Entonces, pues invitarlos al programa tal como lo hizo Juliana a un rato. Y agradecerles el tiempo a todos que estuvieron por ahí conectados y muy atentos a todo lo que les dijimos. Bueno, Así es, y yo también me uno al agradecimiento. Esperamos pues que se interesen mucho por estos temas que son pues profundos pero necesarios para la ciudad, porque como mencionamos al principio, esto ya es por el bienestar colectivo, de que lo hagamos bien y de que estructuremos proyectos buenos para todos. Entonces, gracias por participar y que se interese mucho en este tema. bueno, y con esto damos por finalizada la jornada de hoy. Recuerden entonces la invitación a que hagan parte de esta diplomatura en gerencia integral de proyectos y aprovechen el descuento del 20% en el valor de la matrícula. Catalina y Juan Esteban, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por sus valiosos aportes sobre la estructuración de proyectos en planes parciales. Y a todos ustedes también muchas gracias por su asistencia. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana y hasta pronto. Luego.